¿Qué es la corrupción? La corrupción es cuando se captura lo que es de todas las personas para beneficiar a una o unas cuantas. Cuando capturan lo común, terminan golpeando nuestros derechos y con eso nuestras vidas. Muchas veces no nos damos cuenta cuando sucede la corrupción, pero hay veces que sí nos damos cuenta, solo que da miedo intentar hacer algo al respecto. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Donde quiera que existan personas, existe poder. Poder para detener la captura para el beneficio de unos cuantos a costa de todas las personas. Es por eso que se decidió crear la política estatal anticorrupción, acompañada de un proceso ciudadano, para ver de qué forma las personas nos podemos organizar, cambiar las reglas y combatir la corrupción. Sucede que la captura empieza desde quienes siempre han tomado las decisiones, y como se imaginarán, solamente deciden por sus intereses. Para poder hacer una PEA que funcione, necesitábamos equilibrar la balanza y abrir la puerta a que todas las personas puedan decidir. Así que eso hicimos. Abrimos la puerta a que participaran personas que nunca habían tenido la oportunidad de decidir dentro de lo público. Y eso justamente era lo que necesitábamos. Personas como tú y como yo. Personas que participaran en esta misión. De 10,000 personas del estado de Chihuahua, se eligieron 40 que representaron a quienes vivimos en Chihuahua de forma aleatoria. A estas 40 personas comunes se les enseñó cómo usar las herramientas digitales y así organizarnos para crear la política estatal anticorrupción. Junto con expertos y expertas en el combate a la corrupción y funcionarios del gobierno, se fue trabajando en 4 ejes estratégicos: gran corrupción, buen gobierno, participación y vigilancia ciudadana y denuncia anticorrupción. Cada uno de estos ejes tiene problemas que se deben resolver para combatir la corrupción. 1. ¿Qué es la gran corrupción? Es cuando personas que ocupan altos puestos en el gobierno capturan lo de todas las personas tomando decisiones que solo benefician a sus intereses. Esto puede ir desde empresas fantasmas que ellos mismos crean para desviar el dinero de todas. Dinero que después deja sin medicinas a las demás personas, como por ejemplo el caso del agua destilada a niños con cáncer. 2. Buen gobierno. Para hablar de buen gobierno, tenemos que hablar del mal gobierno y de cómo no es capaz de detener la corrupción porque no se coordina con otros niveles de gobierno y ciudadanía, o porque no es transparente ni claro al momento de evitar que se cometan actos de corrupción. 3. Participación y vigilancia ciudadana. La participación y vigilancia de las personas es súper necesaria si queremos detener la captura. Pero ¿qué pasa cuando no nos dejan participar y mucho menos vigilar? Pues las decisiones vuelven a tomarse por solo unos cuantos. 4. Denuncia. Denunciar es el primer paso para poder detener la corrupción. Pero para las personas comunes resulta todo un reto, ya que como el sistema de denuncia no es anónimo, es normal que se sientan en riesgo y que casi no se denuncie. Después de ver tantos problemas, se preguntarán, ¿qué podemos hacer? Eso mismo se le preguntó a las 40 personas que formaban parte del jurado ciudadano, y ellas, en compañía de expertos en el combate a la corrupción y personas funcionarias públicas, propusieron varias soluciones. 1. Política de regulación de las prácticas de cabildeo de grupos de interés. Existen grupos que siempre han decidido por sus intereses sin importarles el bien de las demás personas. Tienen poder sobre quienes toman las decisiones que afectan a todas, como por ejemplo, el evitar que el salario mínimo suba, o que el agua del Estado sea concesionada a empresas extranjeras. Para regular todo esto se proponen 3 cosas. Transparencia, para saber quiénes juegan y cuáles son sus intereses. Declaración de intereses de integrantes del gobierno que se reúnen con grupos cabilderos, para saber cuáles son los intereses de estas personas que toman las decisiones. Y generar reglamentos de ética que beneficien a todas las personas. 2. Políticas para prevenir el desvío de recursos públicos a campañas electorales. Muchas veces, el dinero que todas pagamos en nuestros impuestos, el recurso público para carreteras, medicinas, servicios públicos, educación pública, etc., termina desviándose a campañas electorales de partidos políticos. Por eso se propuso una serie de acciones para prevenir que ese desvío ocurra, como coordinación entre quienes revisan lo electoral
y quienes cuidan el lavado de dinero. Y realizar cambios en la ley del notariado que permitan realizar revisiones aleatorias a notarías de parte del registro público. Número 3. Garantizar la vigilancia ciudadana en el uso de recursos públicos. Entre más personas podamos ver el cajón, es mucho más difícil que le metan mano. Es por esto que necesitamos a la mayor cantidad de personas vigilando cómo el gobierno hace uso del dinero de todas las personas. Para esto se propuso garantizar la participación ciudadana al revisar el uso de este dinero, quitando obstáculos y abriendo las puertas para que las personas revisen, y generar incentivos económicos o fiscales para promover la vigilancia ciudadana, es decir, que nos paguen o nos hagan algún tipo de descuento. Número 4. Política de desarrollo urbano anticorrupción. ¿Se han preguntado quién decide cómo crece la ciudad? ¿Quién decidió que personas podían vivir enseguida de un basurero? ¿O que se podían hacer fraccionamientos enseguida de una montaña de desechos tóxicos? Pues claramente alguien que nunca iba a vivir en ninguno de estos lugares. Por eso se propuso una política anticorrupción en el desarrollo urbano, para que sean las personas quienes decidan cómo debe de ser el lugar en donde viven y se garanticen sus derechos humanos. 5. Crear mecanismos de denuncia anónima para faltas administrativas que aseguren la no rastreabilidad y sanciones al uso ilegítimo de datos de personas denunciantes. Imagínense, no se combate la corrupción si no hay denuncias, y actualmente no podemos denunciar de forma realmente anónima, pues todos los mecanismos en Chihuahua para denunciar tienen una forma de rastrear a quienes denuncian. Por eso, las personas propusieron crear un mecanismo para que cualquiera que quiera denunciar lo haga de forma anónima y sin ningún problema. Y capacitar al personal responsable de estos procesos e incentivar que se hagan más denuncias. Esta y muchas más propuestas fueron trabajadas junto con expertos y personas funcionarias públicas, pero sobre todo, estas propuestas salieron de personas comunes como tú y como yo, que somos las primeras víctimas de la corrupción. Este es el primer ejercicio de democracia deliberativa en todo México en usar jurados ciudadanos para proponer política pública. Es por eso que la PEA es un producto de las personas. Al decirle sí a la PEA, le decimos no a la corrupción. Decirle sí a la PEA es decirle sí a las personas.